Plutón fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar desde su descubrimiento en 1930 hasta 2006. Durante décadas ocupó un lugar especial en la astronomía y en la cultura popular. Sin embargo, con el avance de las observaciones y el descubrimiento de otros cuerpos similares en el cinturón de Kuiper, su estatus cambió. Hoy es catalogado como planeta enano, aunque sigue siendo uno de los objetos más fascinantes de nuestro vecindario cósmico. 1. Descubrimiento. A finales del siglo XIX y principios del XX, los astrónomos notaban irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno. Se pensaba que esas perturbaciones gravitatorias se debían a la existencia de un planeta aún más lejano, bautizado como Planeta X. El astrónomo Percival Lowell, fundador del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos, lideró la búsqueda entre 1906 y 1916. Lowell calculó las posiciones probables del hipotético planeta con métodos matemáticos. Aunque sus predicciones no fueron precisas, en parte por datos erróneos de la masa de Neptuno, dejó bases para futuras búsquedas. Clyde Tombaugh y la confirmación. En 1929, el Observatorio Lowell contrató a un joven de 23 años, Clyde Tombaugh, que no tenía formación universitaria formal en ese momento, pero sí una gran habilidad en astronomía práctica. Tombaugh utilizó una técnica conocida como comparador de parpadeo. Tomaba fotografías del mismo sector del cielo con días de diferencia. Colocaba las placas en un aparato que alternaba rápidamente ambas imágenes. Los astros fijos, estrellas, permanecían inmóviles, pero un objeto en movimiento, como un planeta, cambiaba de posición. El hallazgo. El 18 de febrero de 1930, Tombaugh descubrió un punto luminoso que se desplazaba contra el fondo de las estrellas. Tras semanas de observación para confirmar su órbita, el objeto fue anunciado oficialmente el 13 de marzo de 1930. La fecha coincidía con dos aniversarios significativos: el nacimiento de Lowell, 13 de marzo de 1855, y el descubrimiento de Urano por William Herschel, 13 de marzo de 1781. Elección del nombre: Plutón. Se recibieron miles de sugerencias de nombres en todo el mundo. El elegido fue Plutón, propuesto por Venetia Burney, una niña inglesa de 11 años interesada en la mitología. El nombre resultó perfecto porque Plutón era el dios romano del inframundo, coherente con la oscuridad y lejanía. Sus dos primeras letras coincidían con las iniciales de Percival Lowell, el astrónomo que inició la búsqueda. Primeras estimaciones y errores iniciales. En un inicio se creyó que Plutón tenía un tamaño y masa comparables al de la Tierra. Esto reforzó la idea de que era realmente el planeta X, responsable de las anomalías en Urano y Neptuno. Sin embargo, observaciones posteriores redujeron drásticamente su masa estimada. En 1978, el descubrimiento de su luna Caronte permitió medir con precisión la masa de Plutón, apenas 0,2% de la terrestre, demasiado pequeño para influir significativamente en Neptuno y Urano. Las irregularidades orbitales de Neptuno eran en realidad consecuencia de errores en la estimación de su masa, corregidos tras el sobrevuelo de Voyager 2 en 1989. Importancia del descubrimiento. Plutón fue el primer objeto transneptuniano descubierto, aunque en esa época no se conocían otros. Su hallazgo confirmó que el sistema solar era más extenso de lo que se pensaba. Durante más de 75 años fue considerado el noveno planeta. El descubrimiento impulsó la astronomía planetaria y colocó al Observatorio Lowell en el mapa científico mundial. El nombre Plutón fue sugerido por una niña inglesa, Venetia Burney, en honor al dios romano del inframundo. Si quieres saber más sobre Plutón y sobre el universo, suscríbete, dale like y activa la campana para aumentar tu cosmos.